y alguna mención de otras infecciones, creo que esa debería ir bastante más rápido. Así que vamos a partir con esta que habla de enfermedad de la retina, del riñón y de los nervios. Bien, por favor, si tienen dudas, me levantan la mano, me interrumpen o me dejan un mensaje para poder saber que necesitan aclarar algo. Bien, entonces la idea de hoy en el fondo en esta clase es comprender cómo es que la diabetes en el fondo puede desencadenar daño microvascular en este caso, cómo se hace el diagnóstico y cómo se hace el tratamiento. Lo ideal es poder aplicar algo de esta información a algunos casos clínicos que diseñé con enfoque práctico y ver que podamos favorecer el análisis crítico. Entonces, pero partamos con ojo. La retinopatía diabética es la causa principal de ceguera en adultos en edad laboral, lo que es un tremendo impacto. En el fondo hay una gran población en edad laboral que padece de diabetes y una diabetes que tiene el suficiente tiempo de desarrollo, por así decirlo, para que produzca un daño en la retina, ¿ya? Lo que no deja de ser. La retinopatía diabética es una microangiopatía, o sea, es una afectación de los vasos microscópicos de la retina, que es progresiva. No es reversible, es progresiva. O sea, todo lo que avanza no se puede como devolver en el fondo. Y es inducida por el estado de hiperglicemia permanente que aparece tras la diabetes. En general hay dos grandes separaciones de la retinopatía diabética. Una se llama proliferativa porque hay proliferación o crecimiento de algunas células y neovasos vasculares, perdón por ahí la redundancia, y otra que se llama no proliferativa, que es aquella en que aún no hay neovasos. Como ustedes podrán anticipar, aquella en que hay neovasos en realidad es un peor estadio de retinopatía que aquella en que aún todavía no ha habido proliferación. En general, además, la retinopatía, como muchas cosas en la diabetes, suele ser asintomática. Entonces, no hay de qué alarmarse. Y eso es muy deleterio para el paciente, porque cuando empiezan a haber síntomas, pueden ser síntomas que no tengan vuelta atrás. Por lo tanto, una actitud muy relevante en esta enfermedad es ser proactivo en ir a buscarla. ¿Ya? Paciente diabético es un paciente que debe tener exploración de su retina. Bien, entonces, ¿cómo ocurre este daño? El primer evento, que es en el fondo común a la diabetes, es una hiperglicemia crónica no controlada. Eso genera, hablemos de la retina en particular, estrés oxidativo, producto del exceso de glicemia que hay de azúcar, y además genera inflamación crónica. Estos dos elementos generan daño a nivel del endotelio, que es en el fondo donde están ubicados todo lo que es la vasculatura y la irrigación de la retina. Y entonces esa disfunción endotelial en lo que se traduce es que hay un engrasamiento en la membrana basal endotelial y hay pérdida de los pericitos, que son células en el fondo que rodean los vasos, y eso genera formación de microneurismas, ¿ya? O sea, como estas, imagínense las venas varicosas, pero a nivel de la retina, producto de estos dos eventos, en el fondo hay engrosamiento de la membrana basal y pérdida de los pericitos y se forman estas como aneurismas, que son en el fondo dilataciones saculares de los vasos. Y obviamente como eso no es normal, esa dilatación puede generar hemorragia del vaso por ruptura del endotelio. Y obviamente eso no es bueno para el tejido retinal, que es muy sensible, y esas hemorragias retinianas terminan conduciendo a una isquemia retinal, y esta isquemia es el factor que promueve la formación de nuevos vasos, ¿ya? Por supuesto, este sangrado también genera edema en la zona, entonces es una acumulación de daño que la retina obviamente no lo toma para nada bien. Y además esta formación de vasos nuevos, producto de la isquemia,
obviamente que implica que estos vasos tienen que desarrollarse o crecer por un territorio por donde no hay vasos previos. Y eso implica también que daña o ocupa espacio del tejido retinal para fabricar este vaso. Por lo tanto, todo lo que es la superficie retinal disminuye producto de que hay un espacio que antes no estaba diseñado para eso, ocupado por vasos nuevos, que lo que quieren es llevar una circulación con nutrientes efectivos a la retina. O sea, como que aquí uno podría pensar, bueno, ¿qué es peor? ¿El remedio o la enfermedad? ¿Cierto? Bueno, y entonces ambos, el edema macular producto de las hemorragias, voy a ocupar este puntero, el edema macular producto de las hemorragias y la neovascularización finalmente conducen a inflamación, deterioro del tejido, la arquitectura de la retina y eso conlleva a la pérdida de la visión. Pero si ustedes analizan, para que lleguemos a la pérdida de visión, significa que tuvimos que haber circulado por todo este algoritmo para llegar acá. Y entonces todo este tiempo en que se desarrollaron estas alteraciones fue tiempo, comillas, perdido. Por eso es que los pacientes que son asintomáticos deben igual hacer una búsqueda activa de, en el fondo, retinopatía diabética, ¿ya? Por eso está dentro del GES, por eso es que es importante hacer este hincapié y en todos los pacientes diabéticos tipo 2, la búsqueda o la vigilancia de cómo está el fondo de ojo es anual. O sea, yo le hago el fondo de ojo un año, está bien, o sea, no veo ninguna de estas cosas, hemorragias, no hay microaneurismas, no hay edema, no hay neovasos, y entonces está bien para un año más. Y yo en un año más vuelvo a mirarle la retina. Eso es como, está normal, entonces le doy un año de gracia. Si no está normal, entonces tengo que derivarlo a un oftalmólogo urgente para que haga alguna intervención, ¿ya? Pero es muy poquito el tiempo que da esta como normalidad del fondo de ojo, es muy poquito el tiempo, un solo año, ¿ya? Aquí un poco lo que se pretende desglosar es que en la retina están los capilares retinianos, como en cualquier otro tejido donde hay capilares, y están estas células especiales que son los pericitos. Imagínense como, no sé si sea exactamente igual, pero los podocitos en el glomérulo son en el fondo células que estabilizan la matriz capilar y lo que hacen es eso, es darle estabilidad, flujo y son como una especie de barrera y de filtro, ¿ya? Pónganle como los guardias para entrar a una discoteca, algo así, ¿ya? Eh, y entonces en la hiperglicemia crónica lo que hay es daño y pérdida de estos pericitos, entonces se pierde esta estabilidad, flujo, barrera. Y eso genera microaneurisma, isquemia, hemorragias, ya que es en el fondo lo mismo que vimos en la secuencia anterior. Entonces, como yo les comentaba, existe la retinopatía proliferativa y la no proliferativa. Si hablamos de un estadio como de la normalidad a lo más grave, debiera ser retina normal, retina con retinopatía no proliferativa como un estadio inicial, por así decirlo, y posteriormente esta puede avanzar hacia una retinopatía proliferativa. ¿En qué se caracterizan y se diferencian ambas? ¿Ya? En general, la retinopatía no proliferativa, como les marcaba, habla de una patología todavía no muy avanzada, donde hay microaneurismas. Los microaneurismas son visibles en el fondo de ojo. Pueden haber exudados, que esto es edema, inflamación, y hemorragias. Y en el fondo lo que hace es que uno puede describir, ¿cierto? Cuando uno tiene un fondo de ojo, uno hace la división en 4 cuadrantes y describes en cuanto, si es en 1, en 2, en 3 o en 4 cuadrantes que observas las lesiones de la retinopatía no proliferativa. ¿De acuerdo? El IRMA es un acrónimo que hace referencia a la forma más severa de retinopatía no proliferativa, que es aquella que involucra los 4 cuadrantes. Y cuando en el fondo aquí hay puras lesiones de hemorragia, isquemia, exudados, microaneurismas, pero todavía no hay formación de vasos nuevos, de neovasos, ¿ya? Es un estadio previo. Entonces,
Cuando hay formación de vasos nuevos por el estímulo de la no proliferativa, lo que vimos acá, microaneurisma, exudados, hemorragia, entonces el hecho de que haya una neovascularización transforma esto inmediatamente en una retinopatía proliferativa, porque proliferan vasos nuevos. Ahora, como vasos nuevos no son los originales, por lo tanto no tienen la misma conformación, estructura que los vasos originales y entonces son vasos más tortuosos, más, más gruesos, por así decirlo, como más, no gruesos, sino que como hechos un poco más al lote, ¿no? No tan fino, no tan elaborado como los vasos originales. Y por lo tanto también tienen riesgo aumentado de padecer todo lo que vimos en la fase no proliferativa, o sea, de que haya microaneurismas, de que hayan exudados, hemorragias, isquemia, en fin, una serie de cosas. Entonces la retinopatía proliferativa se caracteriza por la aparición de neovasos y por hemorragia en el humor vítreo, o sea, en el fondo ya contamina todo lo que es el relleno, por así decirlo, el humor vítreo dentro del globo ocular. Y el riesgo, y es lo que queremos evitar, una de las cosas que queremos evitar, es el desprendimiento de retina, ¿ya? Yo diría que lo primero que queremos evitar es la ceguera y en segundo lugar el desprendimiento de retina. En general, ¿por qué consulta un paciente con retinopatía diabética? O sea, ¿cuáles son las quejas que puede decir que uno debiera ponerle ojo o más bien oído para interpretar si es que es una retinopatía diabética o no? Normalmente se quejan de visión borrosa, se quejan de manchas que se ven como moscas o un punto negro central, ¿ya? Y aquí lo que quería yo, vamos a ver si puedo compartirles esta página. Eh, Voy a abrir la página. Entonces, tu, tu, tu. Bueno, la página que les voy a compartir lo que hace es que les muestra efectivamente cómo ve una persona con retinopatía diabética. Entonces, espero que vean, aquí en el fondo es una imagen de como un papá, supongo, y su hijo o hija, y en la playa, ¿cierto? Lo está ahí como balanceando, jugando. Entonces, esta es la visión normal, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo les quiero mostrar es cómo ve un paciente con retinopatía diabética. Entonces, inmediatamente cambia el foco, en el fondo se ven manchas alrededor como grises, más oscuras, hay otras que se ven más negras, hay unas manchas medias rojizas. En el fondo, lo que quiero que vean es cómo experimenta ver un paciente con retinopatía diabética, ¿ya? Otra cosa que pueden tener en los pacientes con retinopatía diabética es degeneración macular, que es este como punto negro central que les hablaba. Y por último, otra cosa que pueden tener son cataratas. Se ve, ¿cierto? Como si estuvieras mirando a través de una catarata, pero qué mejor que verlo aquí, ¿cierto? Espero que todos estén pudiendo observar cómo se ve. Es un simulador de enfermedades de la vista. Me pareció muy gráfico poder tener esta opción de que uno ve realmente cómo ven los pacientes. Así que voy a salir de aquí para volver a la presentación. Acá. Entonces volvemos a la presentación y estábamos aquí. ¿Cierto? ¿Qué otras cosas puede quejarse un paciente con retinopatía diabética? Diplopia, que es la visión doble. También pueden quejarse de tosis palpebral, ¿cierto? Que es la caída de un párpado de un ojo, por en el fondo alteraciones de los nervios, de la inervación motora de los párpados, de los pares craneales en el fondo. Mirada hacia abajo y hacia afuera. Ahora, estos síntomas de aquí hacia abajo hablan de afectaciones más de los pares craneales que propiamente de la retina, ¿de acuerdo? Entonces aquí, en el fondo, no. Lo otro característico en los pacientes con retinopatía es que
si bien está afectada la retina, la pupila, ¿cierto? No debiera estar afectada en su motilidad o en su simetría, ¿ya? Y eso es característico que se puede afectar el cristalino, la retina o los nervios, ¿cierto? Los pares craneales que están en el fondo encargados del movimiento del globo ocular, pero la pupila está respetada en su movilidad, ¿ya? Eh, Creo que eso era lo que necesitaba conversarles de esta diapositiva. Bien, entonces este es un dibujo para un poco ponerle imágenes a esto que estamos hablando medio en abstracto, ¿cierto? Donde aquí se ve un capilar dentro de la retina, ¿cierto? Aquí está en su fase como normal, acá está el pigmento y el epitelio retinal, y acá está otro tejido retinal adicional, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Lámina basal, en fin, otras estructuras de sostén. Y entonces aquí ocurre, por ejemplo, un microaneurisma o un daño de un capilar, por ejemplo, que hay una ruptura porque los pericitos están dañados y entonces eso genera sangrado, genera salida de contenido dentro del capilar hacia el tejido retinal y genera esto, que es una retina inflamada, que ustedes ven que es claramente distinta la que está acá de la que está acá, en términos de grosor y en términos de componente, ¿cierto? Aquí muestra una figura estriada, mucho más compacta, mucho más pareja. En cambio acá es una estructura mucho más densa, donde se cambia el color azul para simular que en el fondo hay edema o infiltración de plasma. Los exudados en el fondo hablan de reacciones inflamatorias y es evidente que a través de esta capa mucho más gruesa y con mucho más contenido de agua, el epitelio retinal y los pigmentos no pueden ver con la misma precisión y definición que lo hacen a través de un tejido como este, ¿ya? Y la foto de abajo es una microscopía electrónica que no simula, sino que grafica en vivo lo que acá se hizo en un dibujo, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes vean la diferencia de grosores, este de acá sería un tejido más normal en grosor y aquí esto está infiltrado con edema, con exudado y claramente crecido. Probablemente aquí hay algún aneurisma también para que vean en vivo cómo se ve efectivamente el daño retinal. Esta, por ejemplo, es una foto de un fondo de ojo donde se muestra una retinopatía proliferativa. Eso quiere decir que hay crecimiento y formación de vasos nuevos, de capilares nuevos, ¿ya? Y acá, por ejemplo, se ve, esto de acá es la papila, ¿cierto? El fondo del ojo aquí donde está la parte de la papila, donde emergen los vasos. Normalmente los neovasos son vasos mucho más grotescos, mucho más, no tan lisos, sino que se ven mucho más como accidentados, más acodados. Y aquí ustedes pueden ver estas lesiones que son exudados, ya que se ven como blanquecinos dentro del fondo de ojo. Y hacia la periferia se ve un color un poco más oscuro, negruzco, que habla de la dificultad de la irrigación sanguínea a toda la zona periférica del fondo del ojo, ¿ya? Ustedes no tienen por qué ser expertos en ver fondo de ojo, pero sí tienen que entender a qué nos referimos con retinopatía proliferativa y no proliferativa, ¿de acuerdo? Oftalmología es una especialidad completa, así que ahí aprenden muy bien a ver todos estos detalles de fondo de ojo, tener estas imágenes muy bonitas que uno en la consulta con luz apagada y un oftalmoscopio, si es que lo tiene, es imposible ver este detalle. Así que solamente quiero que reconozcan, por ejemplo, aquí está la papila de nuevo, la emergencia de los vasos, eh, y en el fondo el disco óptico y estas manchas amarillas que son los exudados. Aquí hay una zona que es de hemorragia claramente. Si uno se detuviera a mirar, seguramente que encontramos zonas de aneurisma o neovasos. Aquí hay otro punteado amarillento que también habla de exudados, pero claramente el más importante está en esta zona, ¿ya? Esta fotografía de acá
No parece tener neovasos todavía. Si uno la compara con esta, la cantidad de vasos sanguíneos que se ven acá es claramente mayor que acá, pero no me atrevería a certificar que no hay neovasos. Netamente está como un ejemplo de los exudados y las hemorragias, ¿de acuerdo? Aquí hay más, obviamente, imágenes de fondo de ojo. Aquí es donde están las IRMA, que es este acrónimo que habla de neovasos, cruces, hemorragias, ¿ya? Y este es un zoom de este mismo fondo de ojo, ¿de acuerdo? Acá está el disco óptico, que es donde emergen los vasos. Probablemente esta es la zona de la mácula, que es la zona de mayor agudeza visual. Ustedes pueden ver que de todos los vasos que se ven acá, se ven algunos un punteado o petequeado bastante numeroso alrededor de los vasos, las terminaciones. Esos todos son hemorragias. Y hay algunas imágenes más blanquecinas o más pálidas, y esos son exudados, ¿ya? Todos estos pacientes con estas lesiones debieran ser derivados inmediatamente a un oftalmólogo para que defina cuál es el mejor tratamiento. Aquí te muestra las diferencias, te lo habla como unas manchas en algodón en el fondo, como algodonosa. Estos son los exudados duros, en el fondo son mucho más netos en su borde, mayor el contraste. Aquí habla, estas son hemorragias, y estas zonas puntiformes más pequeñitas serían microaneurismas, ¿ya? La verdad es que en la prueba yo no me voy a detener a preguntarles, a ponerles una foto a ver si uno es un exudado o un infiltrado algodonoso. No, a mí me basta con que entiendan la diferencia entre proliferativa y no proliferativa. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente que se queja de alguna afección visual? Evidentemente, derivarlo, hacer un fondo de ojo, eso es lo primero. Si es un paciente que no tiene síntomas, pero tiene el diagnóstico de diabetes tipo 2, debemos hacer una búsqueda activa. ¿En quiénes? En todos los pacientes diabéticos, todos. Y esto es un fondo de ojo con oftalmoscopía indirecta anual, los que les comentaba yo. ¿Ya? Existen otras técnicas para poder obtener imágenes de la retina. Aquí les pongo algunas, pero en el fondo no es el foco del seminario saber esto. Sepan que en el fondo esta técnica es no invasiva, indolora, es rápida, se demora muy poquito. Lo único que uno necesita, obviamente, es dilatación pupilar completa. Eso se logra a través de medicamentos para poder obtener un buen acceso a visualizar el fondo del ojo, ¿ya? Y detecta grosor de la retina, alteraciones estructurales, en fin, ¿ya? Y también es útil para monitorizar la respuesta a algunos tratamientos como láser o algunos inhibidores de factores de crecimiento vascular intraocular. Existen otros métodos, como por ejemplo la angiografía con fluoresceína. Es más invasivo, detecta algunas cosas un poquito más finas como fugas o isquemia capilar, además de neovascularización. Y este es el examen de elección para diagnosticar retinopatía proliferativa y poder planificar la fotocoagulación con láser, ¿ya? Nuevamente, quiero que sepan que existen estos métodos. Lo más relevante de esta diapositiva es esta parte de aquí arriba: búsqueda activa en los pacientes asintomáticos con diagnóstico de diabetes, derivación inmediata a pacientes que tengan alguna síntoma, como los que conversamos. Esta comparación, la verdad es que se las voy a dejar para que la lean, pero como dato, ¿cómo se llama? Cultural, pero no para preguntarles en la prueba. Entonces, ¿qué es lo que necesitan manejar en un paciente que tiene retinopatía diabética? Lo que necesitan manejar es la diabetes. Y este seminario va a ser muy repetitivo en eso, ¿de acuerdo? Porque se ocupan las mismas estrategias para muchas de las enfermedades y complicaciones crónicas de la diabetes, ¿ya? Entonces, ¿en qué pueden hacer ustedes desde el consultorio donde llega el señor José con diabetes mellitus diagnosticado el año pasado? Ustedes le preguntan si tiene alteraciones visuales, probablemente les va a decir que no, o que usa lente y con eso ve bien.
Entonces, último fondo de ojo, no sé. Entonces lo derivan a hacerse el fondo de ojo. Esa es una parte. Y la segunda parte es atender la diabetes. Y eso es medida farmacológica y no farmacológica, ¿ya? Y medida farmacológica, lo que ustedes ya conocen, han escuchado o saben por alguna experiencia cercana, cambios en el estilo de vida. Es una dieta mediterránea, rica en el fondo en aceites, grasas saludables, proteica, con restricción de los alimentos que sean hiperglicémicos o con un alto índice glicémico, educación en cómo disminuir el índice glicémico de los pacientes. Eso es comer. Luego viene ejercicio, ¿cierto? 150 minutos a la semana mínimo o desde ahí para arriba. Eh, si puede hacer más, mejor. Si el ejercicio tiene que ser una combinación de cardiovascular y para aumentar masa muscular también. Por cierto, abandono, cese del tabaco, de ingesta de alcohol o cualquier otro hábito no saludable de forma muy intensa y dentro de las medidas farmacológicas, control glicémico. ¿Qué significa eso? Meta de hemoglobina glicosilada menos de 7%. ¿Cómo? Como pueda, con los hipoglicemiantes orales, con insulina, solo con cambios del estilo de vida, lo que el paciente requiera, ¿de acuerdo? Aquí el tratamiento, comillas, es irrelevante, comillas, si estamos logrando la meta. O sea, el tratamiento es un medio para un fin. El fin es la meta. ¿Por qué la meta es 7%? Porque con esa meta logramos bajar dramáticamente las complicaciones, en este caso crónicas, que estamos hablando de la retinopatía diabética. Logramos controlar, logramos enlentecer la velocidad de progresión. Por eso es que tenemos esta meta. Y siempre en diabetes va muy de la mano el control de presión arterial, sea que seas hipertenso o no lo seas, ¿de acuerdo? Siempre hay que estar vigilando ambos, porque tienen una relación muy estrecha. O sea, un diabético que no es hipertenso no significa que yo no le tenga que controlar la presión en el control. Y no significa que no le deba dar, por ejemplo, enalapril o losartán. No es solo para la presión, tiene otros efectos positivos. Entonces, ¿cuáles son mis metas? Control glicémico, hemoglobina glicosilada menos de 7%. Esa es mi meta. Ojalá sin hipoglicemia. Es una cosa muy importante. Y lo segundo, control de presión arterial con un objetivo de presión menor a 130/80. De nuevo, ¿cómo alcanzo eso? Como quiera, pero alcáncelo. Con enalapril, con losartán, con betabloqueo, con ejercicio, con restricción de sal, con diurético, con dapaglifosina. En el fondo, el tratamiento que vas a necesitar para alcanzar esa meta te lo va a decir tu paciente, según lo que tenga. Pero los objetivos son iguales para todos, ¿ya? Ya, y entonces usted lo derivó a este paciente con retinopatía diabética o en búsqueda al oftalmólogo y lo que puede ocurrir es que le digan, está normal, vale otro por un año, o que le digan, sabes que tiene una retinopatía proliferativa o no proliferativa y el oftalmólogo le va a plantear ahí si es que hay que hacer fotocoagulación, inyecciones vítreas o qué cosa hay que hacer, pero ese procedimiento no es decisión de ustedes. Ustedes acompañan y vigilan mientras que se encargan de vigilar la diabetes. Entonces, aquí habían como unas preguntas que hay entre medio del seminario. ¿Cuál de los siguientes hallazgos corresponde a una retinopatía proliferativa? O sea, que hay crecimiento de vasos. ¿Ya? Y aquí obviamente la respuesta correcta es la neovascularización. ¿Ya? Bien, hay un caso clínico. Entonces tenemos un paciente de 58 años, diabético hace 15, harto rato. O sea, si el paciente está bien vigilado por él y por su médico, debiera tener a lo menos 15 fondos de ojo, uno por cada año. Trae una hemoglobina glicosilada 9,1. Eso no está tan bien, ¿ya? Esa hemoglobina está alta. De hecho, por sí sola, si solo por el número, uno debiera iniciar insulina con ese nivel de hemoglobina glicosilada.
Y entonces este paciente viene por consulta por visión borrosa y por moscas volantes. Al examen físico, el fondo de ojo se observan neovasos en el polo posterior. Así, este paciente ya se dio la vuelta por el oftalmólogo. Entonces, si tiene neovasos, ¿qué tipo de retinopatía tiene este paciente? Ahí, entonces la respuesta debería ser una retinopatía proliferativa. ¿Qué exámenes se podrían solicitar? Debiera este paciente ser derivado a un oftalmólogo para que el oftalmólogo evalúe cómo manejar la retinopatía proliferativa. ¿Y cuál es la intervención terapéutica más adecuada? Y entonces aquí yo les estoy preguntando por la intervención terapéutica que ustedes hacen. Entonces, la fotocoagulación y los factores de crecimiento, eso es el oftalmólogo. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ustedes hacen esto de acá. ¿Ya? Entonces, la intervención más adecuada para este paciente es cumplir meta de hemoglobina glicosilada, que no la está cumpliendo, como con fármacos, con medidas no farmacológicas y probablemente buscar activamente si es que hay alteraciones de la presión arterial que también deba manejar. Entonces, ahora, estas intervenciones terapéuticas pueden ser un poco frustrantes para uno como médico o incluso para el paciente. Pero ¿por qué pueden ser frustrantes? Porque el hecho de que yo, por ejemplo, hoy día decida partir la insulina a este paciente con esa hemoglobina de 9, no significa que en 2 días más va a tener una glicemia súper controlada, la hemoglobina glicosilada le va a bajar a 7 maravilloso y se le va a pasar la visión borrosa. Eso no sucede así, ¿ya? Entonces hay que explicarle al paciente que lo que vamos a hacer ahora no va a tener una repercusión directa en el corto plazo. Pero esto si él logra las metas, lo que va a hacer es prevenir que esto vuelva a ocurrir y le va a dar más tiempo como de utilidad a su retina sin que se vea afectada por las alteraciones de la diabetes. ¿De acuerdo? Es importante hacerle entender eso, porque ser un paciente diabético es difícil, porque todos los días, muchas veces al día, eres recordado de tu enfermedad por las comidas, ¿de acuerdo? Entonces, requiere un acompañamiento y una motivación de parte de nosotros como equipo de salud constante, ¿ya? Bien, terminamos retinopatía diabética. Si hay dudas, me cuentan. Voy a abrir el capítulo de nefropatía diabética. Veamos, nefropatía diabética. Vimos hace poco el seminario, ¿cierto?, de insuficiencia renal aguda y crónica, donde les pude dar una idea de lo relevante en términos de cantidad de gente que es esa enfermedad a nivel mundial y, por cierto, a nivel local. Ahora, en términos del origen de la falla renal, sobre todo la crónica, la diabetes es una de las principales causas de enfermedad renal crónica y de diálisis. Lo que en el fondo no habla muy bien de cómo cómo logramos la prevención de este tipo de enfermedades. ¿Ya? En Chile, no sé, esto de llegar como a un nivel como de un 10% o tal vez más, 10, 15% de los pacientes en diálisis, el origen es diabetes, lo que es una estadística brutal. Yo sé que 10 o 15% no puede parecer mucho, pero puede no parecer mucho, pero por una sola enfermedad es una cantidad muy alta. Ahora, también entender que dentro de los pacientes diabéticos, ¿ya? Casi la mitad van a desarrollar una nefropatía diabética. Nefropatía diabética es un saco grande de enfermedades, no es solo enfermedad renal crónica, no es solo diálisis, va desde la proteinuria hasta diálisis, es un espectro bien amplio, ¿ya? Entonces, cerca de la mitad de los pacientes con diabetes tienen nefropatía diabética en cualquiera de sus estadios, ¿ya? Y obviamente esto parte a nivel de la microcirculación. Y aquí la estrella o la víctima más bien es el glomérulo, ¿ya? Donde lo que ocurre es que hay un daño glomerular, ¿cierto? Que es este ovillo de vasos que se va progresivamente acumulando este daño producto del exceso de glucosa
donde hay activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces se produce ese daño a nivel glomerular y el glomérulo lo que ocurre es que pasa igual que en la retina. Hay engrosamiento de la membrana basal y en el fondo este engrosamiento y daño genera remodelación, reemplazo de las células glomerulares por otro tipo de células cicatriciales, ¿ya? Y hay esclerosis y fibrosis. Se reemplazan por fibroblastos. Entonces se van, ¿cómo se llama esto? Se van degradando los glomérulos. Y entonces eso significa que vas perdiendo capacidad glomerular para filtrar, que es la función del riñón, ¿cierto? Como todas las enfermedades microvasculares suelen ser asintomáticas en estadios iniciales y para hacer un diagnóstico precoz requiere una búsqueda activa. Esto es lo mismo que la retina. Hay que hacer búsqueda activa de pacientes que tengan diagnosticada diabetes, donde hay que ir dirigidamente a realizar exámenes de laboratorio que detectan estas enfermedades. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico temprano? Con detección de albúmina en la orina. Ese es el marcador más relevante, más que inclina la balanza, el más deleterio, porque la albúmina que filtra al túbulo renal es tóxica para los túbulos renales. Por lo tanto, en la medida en que dejemos que siga filtrando la albúmina o que la detengamos, logramos que ese nefrón, que ese túbulo, viva más y haga su función por más tiempo. ¿Cómo se hace esa detección? A través de una simple muestra de orina completa. Usted puede solicitar una microalbuminuria en muestra aislada o si quiere pedir en 24 horas, también puede hacerlo. Por supuesto, no es solo la microalbuminuria la que analizamos, también eso va de la mano con analizar la velocidad de filtración glomerular. Como vimos en el seminario pasado, eso se hace a través de la medición de exámenes de sangre, creatinina en particular y el uso de alguna fórmula para estimar la velocidad de filtración. Si recuerdan, la evaluación de la enfermedad renal, ¿cierto? Tiene estadios según la velocidad de filtración, ¿cierto? Del 1 al 5. Y ese estadio se cruza con la cantidad de albúmina que filtra ese riñón. Entonces puede ser estadio 1A1. Y en el fondo la A habla de la albúmina que filtra. Y existe de la A1 a la A3, siendo la A3 la que filtra más cantidad de albúmina y por lo tanto la de peor pronóstico. Fuera de estos dos elementos, muy sencillo, usted puede también pedir una proteinuria en 24 horas si necesita medir exactamente cuánto es la cantidad en 24 horas. Y por cierto, una imagen que ayude a ver el tamaño del riñón y las vías urinarias. Con eso podemos hacer el estadiaje, según lo que les hablaba, ¿cierto? Del grado 1 al 5 o de la A1 a la A3. Ahora, yo dije que en general lo que hacemos, lo que buscamos es hacer un diagnóstico temprano porque estos pacientes son asintomáticos en las etapas iniciales. Pero podría ser que un paciente consulte por una molestia porque tal vez no ha estado controlándose con un médico, no ha tenido acceso, no le importa y entonces viene con algún síntoma. ¿Por qué podría consultar un paciente que tiene una nefropatía diabética? Pueden consultar por orinas espumosas. Normalmente la orina espumosa traduce una excreción masiva de proteínas. Aquí lo que uno piensa cuando te dicen orina espumosa es síndrome nefrótico, que es una clase que tengo pendiente con ustedes. Por lo otro que pueden consultar son por infecciones urinarias. El mismo hecho de ser un diabético que no esté bien controlado probablemente genera glucosuria y la glucosuria es alimento para las bacterias, lo que hace que proliferen y generen infecciones urinarias. También podrían consultar por edema de extremidades o poliuria, que eso ya tiene más que ver con alteraciones de la filtración glomerular más avanzada o dificultades en el manejo del sodio y del agua. ¿Qué puedo hacer yo por un paciente que tiene una nefropatía diabética o que tal vez no la tiene aún? Entre el paciente bien portado, comillas, ¿cierto? Con diagnóstico de diabetes, pero que yo le hago la búsqueda activa de todos estos exámenes y sale todo normal, lo que yo debería hacer es mantener el tratamiento y seguir buscando cumplir las metas.
¿Cuáles? Las que ya hablamos. Hemoglobina menos de 7, control de presión arterial, medidas no farmacológicas de cambio de estilo de vida, dieta, ejercicio, cese de tabaco y otras en el fondo hábitos deleterios. En el paciente que no está controlado o que es un paciente que yo estoy recién diagnosticando de diabetes, entonces debo plantearme las metas y evaluar con qué tratamiento llegar a ese objetivo. En particular, en la nefropatía diabética hay algunos fármacos que son de preferencia o que se ha demostrado que tienen muy buen rendimiento en términos de disminuir la morbimortalidad, ¿ya? Seguro que no son nuevos para ustedes, que son en el fondo los IECA y los ARA2, en el fondo enalapril o los sartán o cualquiera de sus agregados de la familia, ¿cierto? Esos son los más populares, pero hay otros que se consideran nefroprotectores, ¿ya? Porque en el fondo estos medicamentos lo que hacen es proteger el riñón a través de proteger el glomérulo. Y en particular, el detalle lo que hacen es disminuir la presión glomerular. Entonces, en este ovillo vascular glomerular, al bajar la presión, disminuye la presión que saca el filtrado hacia la cápsula de Bowman. Por lo tanto, si yo tengo menos fuerza empujando, probablemente sale menos también albúmina, porque hay menos fuerza que la empuja fuera del capilar, ¿ya? Entonces es un efecto muy, muy importante a través del cual disminuye la proteinuria y el solo hecho de disminuir la proteinuria hace que sea un amigo del riñón, porque como dije antes, la proteinuria es tóxica a nivel tubular. Por lo tanto, el hecho de ya bajar la cantidad de proteínas que están circulando por el túbulo hace que este riñón esté mucho más protegido de los tóxicos de la albúmina que filtre. Otra beta de fármaco relativamente reciente, pero que obviamente ha tenido un boom muy importante porque ya así como que está como al nivel de las estatinas, como que ya hay que echarle EMPA y dapaglifosina al agua porque es buena para todos, a ese nivel, son los inhibidores de los SGLT2. Ya ahí hay dos ejemplos, la EMPA y la dapaglifosina son dos de los más conocidos, y los inhibidores de los SGLT2 tienen un efecto similar a los YECA y los ARA2, aunque por un mecanismo un poco diferente, pero también contribuyen a disminuir la presión intraglomerular, ¿ya? Y por supuesto tienen un montón de beneficios a nivel cardiovascular, ese es otro capítulo, nosotros no lo vamos a tocar, pero tienen beneficios súper probados a nivel de todo lo que es infarto, insuficiencias cardíacas, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. O sea, este es un efecto independiente de la patología, que en este caso estamos hablando que es diabetes. Igual en protección renal, los ISGLT2 también han demostrado muy buen efecto como nefroprotector en pacientes no diabéticos. Entonces, este es como un fármaco que cruza el tema de la diabetes, a pesar de que obviamente ese es el nicho en el que fue diseñado, ¿ya? Ya, entonces, ¿cuál de los siguientes fármacos ha demostrado beneficios nefroprotectores en diabetes 2 con enfermedad renal crónica? Y aquí, obviamente, el último que les estaba mencionando es la dapaglifosina. Todos los otros medicamentos son beneficiosos igual porque ayudan al control glicémico en mayor o menor medida, pero uno que traspasa el control glicémico y por sí solo tiene un efecto positivo a nivel de la enfermedad renal crónica son los ISGLT2 como la dapaglifosina. Ya, este es un gráfico un poco feo, pero útil, porque en el fondo lo que explica es cómo la dapaglifosina actúa como nefroprotector en la nefropatía diabética o en realidad en cualquier nefropatía metabólica, ¿ya? Entonces la dapaglifosina lo que hace es que disminuye la reabsorción de glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal. Ahí hay unos transportadores que son los SGLT2 y entonces viene la dapaglifosina que es un inhibidor SGLT2. Entonces los bloquea y entonces evita que
la glucosa que está en el túbulo colector sea reabsorbida. Por lo tanto, se queda dentro del túbulo colector, ¿ya? El asunto es que cuando los SGLT2, que son los que reabsorben la glucosa, hacen su trabajo, no reabsorben glucosa sola, reabsorben glucosa con sodio, ¿ya? Entonces, cuando son bloqueados, no solo se queda la glucosa en el túbulo, sino que también se queda el sodio, ¿ya? Y entonces, el túbulo contorneado proximal pasa, ¿cierto? Pasa a la asa de gel, le sube y el túbulo contorneado distal pasa. Pero en esa subida de la asa de gel pasa por la mácula densa. Y la mácula densa censa cuánto sodio está en el filtrado. Y si hay poco sodio, lo que hace es activar el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Entonces, si yo no le doy dapaglifosina, hago que los SGLT2 funcionen normal. Eso significa que reabsorbe glucosa, reabsorbe sodio. Y en el filtrado que llega a la mácula densa llega menos sodio. Y eso hace que se active el eje renina-angiotensina-aldosterona, porque la mácula densa dice, oh, hay poco sodio. Eso significa que está filtrando poco. Entonces lo que voy a hacer es que voy a apretar todo, mi vasculatura, para que llegue más filtrado, más cantidad de presión al glomérulo y filtre más cantidad y me llegue más sodio. ¿Ya? Entonces, al yo inhibir esto, llega más glucosa, llega más sodio, entonces la mácula densa dice, oh, hay buena cantidad de sodio, no tengo que activar renina-angiotensina-aldosterona y se bloquea la activación de renina-angiotensina-aldosterona. Y con eso se disminuye el aumento de la presión glomerular generado por la activación del sistema, ¿ya? Y esa disminución de la presión glomerular no solo protege al glomérulo, protege al sistema completo, ¿cierto? Sino que además, al haber menos presión, también filtra menos proteínas, menos albúmina. Y entonces hay menos daño renal, ¿ya? Entonces es una sinergia de cosas muy, muy buenas y muy potentes que suceden a través de los ISGLT2, que es independiente de si eres diabético o no, ¿ya? Entonces aquí hay un resumen de lo que hablamos delante, ¿cierto? Disminuye la presión glomerular, por lo mismo disminuye la proteinuria, esto evita el daño, por lo tanto hay menos inflamación y fibrosis, y disminuye la progresión de enfermedad renal crónica, ¿ya? Aquí sale el mecanismo más detallado, pero en el fondo este es como en macro, para que lo entiendan, ¿ya? Entonces, hablemos de un paciente de 60 años que es diabético hace 20 y además es hipertenso. Viene con ese control de presión arterial, que no está muy dentro de las metas que nosotros buscamos. Recordemos que buscamos 130-80, así que está medio fuera de las metas. Y me trae una hemoglobina que está en 9.2, o sea, no tiene buen control metabólico, y tiene una creatinina en 1.8, lo que habla de que ya tiene una falla renal consolidada, una enfermedad renal crónica producto de la diabetes y la hipertensión. Además me miden la velocidad de filtración o tasa de filtración glomerular, que es de 55 ml minuto, y una microalbuminuria de 150. Entonces, con estos datos hay un par de preguntas. Dice, ¿en qué estadio de nefropatía se encuentra este paciente? Entonces, recuerden que tengo que cruzar la tasa de filtración glomerular y la albuminuria. ¿Ya? Voy a avanzar. Y entonces, este paciente se encuentra en un estadio G3A por la tasa de filtración de 55, con un A2 por la albuminuria que tiene, ¿ya? Así que es una nefropatía diabética estadio G3A2, ¿sí? ¿Qué intervenciones terapéuticas se implementarían? Esto ya lo hemos venido conversando. Cumplamos las metas, presión arterial y glicemia fuera de medidas no farmacológicas. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Partir control de la presión arterial para lograr 130-80. Partir control metabólico para lograr hemoglobina de menos de 7. Y en el proceso de los medicamentos que yo puedo agregar, vigilar que esta enfermedad renal crónica no se deteriore más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el control metabólico,
este paciente podría ser candidato a ocupar insulina, al menos en una primera instancia, ¿ya? Igualmente podríamos agregar, como ya veníamos conversando, los ISGLT2 son muy beneficiosos, como EMPA o dapaglifosina. Hay que tener cuidado que muchos medicamentos, como hablamos en el seminario anterior, tienen una velocidad de filtración glomerular del riñón mínima para poder ser administrados. Depende de los medicamentos, pero en general eso va entre 30 ml minuto y 40 ml minuto, ¿ya? Hay algunos que tienen más o menos elástico. Los ISGLT2, en general, con velocidades de filtración de más de 30, no hay problema en administrarlo. Así que este sería un paciente súper buen candidato para eso, ¿ya? Y lo otro que quisiéramos hacer sería manejar la presión arterial. ¿Con qué? Con cualquier medicamento, pero obviamente en él vamos a preferir aquellos medicamentos que tienen un beneficio adicional. Por ejemplo, enalapril o losartán, que me controlan la presión, pero además disminuyen la proteinuria y tienen un montón de efectos beneficiosos en el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona. Tengo que elegir uno de los dos, no elijo los dos. Puedo partir con el Anapril, 10 cada 12, o 20 en la mañana, 10 en la noche, o los Sartán, 50, y adicionarle algún otro medicamento si es que esto no fuera suficiente. Entonces podría ser un cóctel como empadapaglifosina, enalapril, a lo mejor un beta bloqueo para lograr mejor control de la presión arterial, y probablemente aparte de la empadapaglifosina, yo ocuparía algún otro hipoglicemiante adicional. En este caso yo ocuparía insulina por la hemoglobina glicosilada en 9. Se beneficia de insulina para su tratamiento, ¿ya? Acá está todo anotado de las preguntas respecto a lo que no está anotado es lo de la insulina, pero en el fondo es un paciente que es candidato solo por eso. Sale el desglose de los YECA a los ARA2, que hay que titular la dosis hasta el máximo tolerado. Si es que no es suficiente, se pueden ocupar otros antihipertensivos de otra familia, ¿ya? Y en el fondo también este paciente, producto del mal control metabólico de la diabetes, lo más probable es que tenga mal control lipídico también y sea candidato al uso, por ejemplo, de estatina. Por supuesto, educación en medidas no farmacológicas como dieta, actividad física y cese de hábitos que obviamente no le hacen bien, ¿ya? Y la última pregunta del caso era qué controles realizarían este paciente, ¿ya? ¿Cuáles son los controles fundamentales? Esta es una tabla para organizar esa información, pero no es que ustedes deban aprenderla de memoria. La verdad es que en los consultorios, en la atención primaria, existen como cuadros súper claros de cada cuánto hay que controlar a los pacientes, qué exámenes hay que realizar. Solo quiero que entiendan de aquí que en el fondo esto es un ciclo. Cada tantos meses hay que hacer control de función renal, velocidad de filtración. Cada tantos meses hay que vigilar cómo va la albúmina en la orina. No es que la hice una vez la medición y me olvidé. Es algo que debo seguir vigilando. Debo seguir vigilando, por ejemplo, presión arterial, esto es en todos los controles. Hemoglobina glicosilada no tiene mucho sentido menos de 3 meses, al menos cada 3 meses, hasta que alcance un objetivo y se mantenga estable. Mantenerse estable tampoco significa que nunca más lo vuelvo a controlar, significa que lo controlo más lejos. Eh, por cierto, dentro de las complicaciones del uso de YECA y ARA2 está la hipercalemia, entonces yo debería vigilar los niveles de potasio, sobre todo en un paciente que ya tiene algo de falla renal. Este paciente es diabético, tiene nefropatía, por lo tanto requiere una búsqueda activa de examen de fondo de ojo, que es lo que vimos anteriormente, y lo que vamos a ver ahora a continuación, que es la neuropatía diabética, ¿ya? Así que por eso diabetes es una subespecialidad completa de la medicina interna, porque la verdad es que podríamos estar hablando 3 semanas solo de diabetes. Tiene muchísimas, muchísimas aristas y toda la información que yo les voy a entregar en realidad es un resumen súper compacto de lo que es una especialidad que se dura 2 años. Así que mantengan eso en mente. Voy a cambiar de tema ahora, voy a ir a la neuropatía diabética.
Voy a ir a buscar agua. Si piensan en alguna duda, denme un segundo. Ya, parece que no hay dudas. Explico todo muy claramente. Ya, veamos. Entonces, neuropatía diabética también es una complicación microvascular muy frecuente en los diabéticos. Afecta a todas las fibras posibles, las sensitivas, las motoras y las autonómicas, en ese orden de severidad, primero las sensitivas, después las motoras y finalmente las autonómicas. Normalmente el mecanismo es el mismo que las otras los daños microvasculares anteriores, o sea, el exceso de glucosa, glucotoxicidad, estrés oxidativo, glicación de productos en el fondo de proteínas, qué sé yo. Y obviamente de forma macro o más clínicamente, este daño neuropático se traduce en mayor riesgo de caída por la falta de sensibilidad, también aparición de úlceras o heridas crónicas por la misma falta de sensibilidad, amputaciones producto de las infecciones que genera esto y las alteraciones autonómicas que en el fondo los pacientes tienen disautonomía, o sea, tienen dificultades para ajustar su presión arterial en relación a los cambios de posición, ¿ya? Eso ya es como un más tardío, pero está, ¿ya? ¿Qué tipos de neuropatía pueden tener los pacientes diabéticos? En general, la más conocida es la polineuropatía simétrica distal, que es esta típica como parestesia o disminución de la sensibilidad en guante o en calcetín, ¿ya? Se llama así porque aparece en esa forma, primero en calcetín, o sea, en las extremidades inferiores, en los pies, desde los ortejos, de la punta de los ortejos, de forma ascendente, en forma de calcetín. eh, y normalmente se caracteriza por sensación de parestesia, ¿cierto? Esta sensación como de hormigueo, disminución de la sensibilidad o directamente sin sensibilidad. Y también puede parecer dolor neuropático, ya que este dolor difícil de tratar, mal definido, que en el fondo puede tener momentos de dolor intenso, sin ninguna injuria a la piel o a la zona anatómica. Eh, Puede ser esta, ¿cómo se llama? Generar este síndrome de piernas inquietas. En fin, es muy complicado realmente el manejo del dolor neuropático en este tipo de pacientes, ¿ya? La segunda forma es la neuropatía autonómica, que yo les comenté una, que tenía que ver con la hipotensión ortostática, donde en el fondo hay dificultades para los ajustes de cambios de posición, ¿cierto? Desde sentado a de pie o desde acostado a de pie, donde en el fondo se marean porque el sistema autónomo no tiene la velocidad suficiente para responder a esos cambios de presión que en general las personas que no tienen esa alteración no les cambia la vida. O sea, tú te pones de pie, te acuestas, te levantas y no es que te marees, digamos, ¿ya? Existen otras formas de neuropatías autonómicas, normalmente hablan de una diabetes avanzada, ¿ya? No es tan común ver esto, la gastroparesia, por ejemplo, que es disminución de la velocidad de vaciamiento gástrico, donde pueden tener vómitos, sensación de plenitud importante, aumento de volumen abdominal. eh, la vejiga neurogénica sí puede ser más frecuente, que en el fondo es esta vejiga que es entre incontinencia, puede fluctuar entre la incontinencia urinaria o la retención urinaria, ¿ya? Eh, y probablemente dentro de los hombres, obviamente por anatomía, la otra afectación que hay es la disfunción eréctil, ya que ahí, dependiendo de la edad, se puede confundir con algo de la edad y que tal vez no sea de la edad, ¿ya? Eh, Así que importante en el fondo, sobre todo si son hombres, médicos hombres, pregúntenle a sus pacientes hombres por disfunción eréctil. No digo que las mujeres no lo hagamos, yo creo que sí tenemos que hacerlo, pero todavía estamos en un momento de la sociedad donde
temas como la sexualidad o las dificultades para ello, uno es un poco selectivo con quien comparte esas dificultades, ¿ya? Entonces pregunten activamente por este tipo de enfermedades, ¿ya? A veces el hecho de como tener años, como que uno se le explica así o le baja el perfil cuando en realidad puede ser un síntoma de otra cosa. Y por último, existen las mononeuropatías y la radiculopatía, donde hay alteraciones específicas de nervios, donde pueden tener, por ejemplo, típico la afectación del tercer par craneal, o plexopatías lumbosacra, o en el fondo neuropatías del nervio femoral, que son ya mucho más específicas. Normalmente aquí los pacientes se quejan de una zona particular de dolor o de alteración de sensibilidad, uno, la verdad es que la mayoría de las veces terminas derivando al neurólogo para poder esclarecer la etiología, pero sepan que si están en el contexto de un paciente diabético, podría tener que ver con una mono o una radiculopatía. ¿De acuerdo? O esto no sé si se ve bien, pero en general, ¿por qué pueden consultar los pacientes con neuropatía diabética? ¿Ya? Anestesia en distribución en guante y calcetín, que es lo que conversábamos, que probablemente es lo más típico. Lo segundo más típico son los dolores neuropáticos en extremidades inferiores, ya que van de la mano con esto de acá, de arriba, ¿ya? Y entonces te dicen, no es que me arde, es que es como que me quema, es como una electricidad, es un dolor bien particular en el fondo y que normalmente difícil de manejar. Obviamente parestesias, disfunción eréctil, pero aquí probablemente esta consulta es probable que le llegue al urólogo, ¿ya? Lipotimia también, ¿cierto? Pérdidas de conocimiento, diarrea, constipación, que si bien acá vimos en la neuropatía la gastroparesia, no se limita a la zona del estómago, también en la zona del intestino ocurre un fenómeno similar, donde lo que ocurre es que el paciente te refiere a esta historia de que se constipa, o sea, cesa de tener deposiciones algunos días y después ocurre una diarrea explosiva, ¿ya? Y eso tiene que ver con la gastroenteropatía diabética, que es el daño de las fibras nerviosas, donde en el fondo todas las neuronas motoras que mueven el intestino no mueven el intestino porque están dañadas, se acumula el contenido intestinal, hay bacterias en el colon y en el intestino, y producto de la estasia hay muchos nutrientes y crecen y proliferan las colonias en el fondo bacterianas y eso genera posteriormente la diarrea explosiva, ¿ya? Que es como bien típica de los diabéticos. Aquí les puse algunos otros detalles de por qué podría consultar, por ejemplo, un paciente con afectación del nervio femoral, donde hablan de dolor agudo en la cara anterior del muslo, a veces irradiado a la ingle, debilidad para extender las rodillas, pérdida de los reflejos pueden tener, dificultad para subir escalera, ponerse de pie, o, por ejemplo, una plexopatía lumbosacra, ¿qué cosas puede en el fondo involucrar? Debilidad proximal de la pierna, pérdida de peso, en fin. Hay una serie de elementos distintivos, pero lo que yo quiero que se queden es con esto de arriba, que es lo más frecuente que van a ver en un paciente diabético en términos de neuropatía diabética. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en un paciente diabético con este tipo de enfermedades desde la atención primaria? Y entonces, nuevamente, esto es lo mismo que retinopatía y nefropatía. Es la pesquisa activa, o sea, la búsqueda activa de la enfermedad, porque hay enfermedad a pesar de que no hayan síntomas. Entonces, lo ideal es poder pesquisar eso antes que el paciente se dé cuenta. Cuando el paciente se da cuenta, ya está muy avanzada la enfermedad. ¿Cómo hago eso? Existen algunas estrategias como el monofilamento, el diapasón o la medición de los reflejos, ¿ya? El monofilamento es básicamente una fibra, algo elástica, algo rígida, ¿ya? Como intermedio, eh, que en el fondo lo que uno hace es en la planta del pie del paciente, uno con el filamento va tocando, obviamente el paciente con los ojos cerrados sin mirar, y en el fondo tiene que ir diciendo si percibe el monofilamento y no solo si lo percibe, tiene que ubicarlo en la planta del pie donde está, ¿de acuerdo?
El diapasón, no sé si conocen los diapasón, pero son estos instrumentos como herradura que tienen un mango y que uno los golpea y vibra en una frecuencia. Y entonces eso también es una capacidad que los pacientes diabéticos van perdiendo la distinción de la vibración. ¿Ya? En particular, el de 128 Hz es el que sirve para hacer la distinción de si se mantiene la capacidad de percibir vibración o no adecuada. Y si usted no tiene ninguno de estos elementos, no se preocupe, porque igual usted puede medir reflejos, ¿ya? Y aquí los dos reflejos relevantes son el reflejo rotuliano, que es el reflejo de la rodilla, y el reflejo aquiliano, que es el reflejo del talón del pie, ¿ya? Donde el paciente debe estar sentado con los pies en el aire, o sea, colgando hacia abajo, y usted afirma la planta del pie. O sea, aquí no puedo hacer mi talón, pero en el fondo este es el talón, y usted le afirma la planta del pie y usted golpea el talón de Aquiles, y lo que el paciente debiera hacer es esto. Y usted debiera, no es tan evidente, usted lo que va a percibir es en su mano el empuje. Y entonces, normalmente cuando ya hay algo de neuropatía diabética, el reflejo aquiliano está abolido, ¿ya? ¿Qué podemos hacer con este tipo de paciente cuando usted ya detecta que hay algún problema? Nosotros podemos derivarlo a hacer una electromiografía o un examen que se llama velocidades de conducción nerviosa. Ahora, muchas veces estos exámenes requieren como que el visto bueno de un neurólogo. Entonces, tampoco está mal, tampoco está equivocado que si usted verifica que hay, por ejemplo, una abolición del reflejo aquiliano, lo derive al neurólogo para documentar neuropatía diabética, ¿de acuerdo? Igual uno puede a veces ganar tiempo y lo deriva al neurólogo en paralelo que le pidió la electromiografía, ¿ya? Ahí va a depender un poco de los tiempos que maneje en su particular capacidad de atención de salud. Y aquí voy a venir de nuevo con la cantinela repetida, pero es que de esto se trata ese seminario. ¿Qué puedo hacer yo por este paciente con neuropatía diabética? Fuera de derivarlo a hacerse exámenes o derivarlo a un especialista, es yo controlar la diabetes. ¿Cómo? Control glicémico, con medidas no farmacológicas, dieta, ejercicio, cese del tabaco, cuidados farmacológicos, lo que hablamos, metas de glicemia, metas de presión arterial. Y aquí sí hay algunas otras cosas adicionales que usted puede hacer. Podemos educar al paciente en cuidados del pie, en el fondo que revisen los zapatos, el secado de pies después de salir del baño, que tiene que mirarse la planta del pie para buscar heridas debajo en la planta del pie y entre medio de los dedos, ¿ya? Existe por GES podología, eso significa que una persona profesional le corta las uñas para evitar heridas innecesarias en los pacientes con pie diabético, ¿ya? Entonces, todos estos son recursos que sí usted puede tener en el consultorio. Por supuesto, educarlo continuamente. O sea, si nosotros necesitamos 7 años para aprender medicina, te aseguro que los pacientes también necesitan que todo el rato le estemos recordando y repitiendo cuáles son los cuidados que necesitan tener con su pie, ¿ya? Eh, y en el fondo, fuera de todo esto, si es un paciente que ya tiene neuropatía diabética con dolor neuropático, lo que usted puede hacer es manejar el dolor. Lo que tiene que entender es que este dolor no se maneja con paracetamol o ibuprofeno, que tampoco sirve la morfina. Es un dolor especial y difícil, que requiere a veces manejo interdisciplinario. Pero aquí hay un par de medicamentos de primera preferencia al de última preferencia para manejo de dolor neuropático. Pregabalina es probablemente de las más preferidas. Hay que partir con dosis baja en la noche, es un poco sedante. Duloxetina es otro medicamento que también puede ayudar, y amitriptilina ojalá no tenga nunca que usarlo, no porque no sea bueno, sino que porque tiene hartas reacciones adversas, ¿ya? Así es que aquí en la neuropatía sí podemos hacer algunas otras cosas más. Y acá una pregunta, ¿cuál de los siguientes puede utilizar para la sensibilidad vibratoria del pie diabético? Y si estamos hablando de vibración, tenemos que hablar del diapasón, que es el que vimos recién.
Bien, un paciente con polineuropatía diabética, 55 años, 15 años de diabetes, consulta por dolor punzante y pérdida de sensibilidad en ambos pies. Al examen físico, usted ve que hay disminución de la percepción vibratoria, ausencia de reflejos aquíleos o aquilianos, y además usted detectó una úlcera plantar indolora. ¿Qué hacemos? Primero, ¿qué tipo de neuropatía es? ¿Ya? Esta sería una neuropatía, ¿cómo se llama? Una polineuropatía sensitivo-motora distal, o en el fondo una polineuropatía diabética, ¿ya? Tiene alteraciones de la percepción del dolor, dolor neuropático y tiene una úlcera además, ¿ok? ¿Qué pruebas físicas podría uno realizar en un paciente como este? Bueno, usted más o menos ya lo hizo aquí en este examen físico, ¿cierto? Que es la disminución de la vibración, buscó los reflejos y le buscó herida, que es en el fondo lo que hay que hacer. Otras cosas que uno pudiera complementar es como evaluar si el paciente puede percibir la temperatura, si distingue frío de caliente, por ejemplo, o en el fondo con una aguja con punta roma, si distingue que lo están pinchando, ¿ya? Pero digamos que si hay una úlcera y hay una disminución del reflejo aquiliano, hay una neuropatía diabética consolidada y aquí un poco lo que hay que hacer es tratar las complicaciones, ¿ya? Em, ¿Y cómo abordaría el manejo de este paciente? Mira, aquí en las siguientes yo les desglosé la respuesta de cada pregunta, ¿cierto? Eh, pero no nos vamos a detener en eso. ¿Qué pruebas físicas realizaría? Que es lo que ya les comenté, ¿cierto? Que es lo que ustedes habían hecho en ese momento. Y aquí sí, ¿cómo abordaríamos el manejo de este paciente? Primero es manejar el dolor, que el paciente se queja de dolor, por lo tanto eso es lo que hay que hacer. Como yo les comentaba, duloxetina y pregabalina o gabapentina son las dos primeras opciones de primera línea para manejo de dolor neuropático. Como segunda línea la amitriptilina y el tramadol, pero entender que los AINES y los opioides no sirven para el manejo del dolor neuropático. Manejo de la úlcera, también hay que manejar la herida. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Tenemos que clasificar la herida, que es lo que vamos a ver a continuación. Tratar de evaluar si la herida se produce por un aumento de la carga en esa zona y evaluar mecanismos, estrategias de descarga para que eso no se presione. Evaluar cómo está la irrigación del pie. Esto lo vamos a ver en el siguiente seminario. Evaluar si está infectada, ¿ya? Si es que hay que hacer curación. En muchos consultorios hay policlínicos de curación de herida y una de las que más se hacen es las curaciones de pie diabético, así que créanme que las enfermeras se manejan en esto. Y aquí viene de nuevo lo que ya les vengo repitiendo hace rato, que es lo que nosotros, nuestra parte. Ya, nuestra parte es control metabólico, cumplir meta, hemoglobina glicosilada menos de 7, presión arterial 130/80. ¿Cómo? Con los medicamentos que usted quiera, que nos den todos los beneficios y que logremos las metas en el menor tiempo posible con las menos RAM posibles. Y por supuesto, educar al paciente en que tiene que revisarse los pies, que tiene que tener un calzado adecuado, que tiene que cumplir las metas metabólicas, que tiene que evitar andar descalzo. No solo es como el secado de los pies, sino también la lubricación, crema, el tipo de calcetines que no sean plásticos para que no transpire y en el fondo no se le haga pie de atleta. En fin, hay una serie de detalles que uno en el transcurso de los controles tienes que ir cubriendo o ir llenando información para que el paciente tenga toda la información. ¿Ya? Así que este es el primer seminario que es de complicaciones microvasculares, que era el más largo. Mientras que cambio de presentación, cuéntenme si hay alguna duda o algo que sea necesario aclarar. Todo bien por mi parte, profe. Muchas gracias. Esta es un poquito más breve esta presentación. La verdad es que el primer semestre eran dos clases separadas, pero démosle. Entonces, pie diabético.
¿Por qué es importante el pie diabético? Porque, bueno, en realidad la prevalencia a nivel global, esto sí que es terrorífico, a nivel global es más de un 5%, 6,3%. Suelen ser más comunes en hombres que en mujeres. No tengo una explicación realmente de por qué eso es así. No quiero caer en que los hombres son menos preocupados que las mujeres. No, no creo que sea esa la razón. Pero sí es mucho más común en pacientes diabéticos tipo 2 que tipo 1. Probablemente eso tenga relación con la vigilancia, la educación, el momento en el que son diagnosticados de su patología, ¿cierto? Los diabéticos 1 tienden a ser más jóvenes, más niños, como que logran tener mucho mejor percepción de conciencia de enfermedad, de los cuidados, en fin, ¿ya? Son una complicación súper frecuente, más de lo que uno quisiera, la verdad. Cuando les toque pasar por cirugía y sobre todo por cirugía vascular, van a ver que hay muchísimos pacientes hospitalizados por pie diabético en distintas gravedades. Y el problema es que requiere hospitalización, requiere cirugía, requiere como harta carga de requerimiento de la infraestructura hospitalaria, fuera de que deja al paciente con secuelas incapacitantes, ¿ya? Eh, Esto también es un poco triste, pero es real y lo digo para que seamos conscientes de, como médicos, poder proveer a nuestros pacientes de la atención pública de la mejor atención que sea posible. Y eso ustedes lo pueden hacer ahora, estudiando mucho y entendiendo muy bien cómo suceden las enfermedades, pero a menor nivel de ingresos existen muchas más complicaciones derivadas de la diabetes como el pie diabético. O sea, un paciente que tiene menos ingresos tiene más probabilidad de hacer pie diabético y complicaciones asociadas. ¿Por qué? No lo sé. Tiene menos acceso a la salud, menos recursos para adquirir fármacos. Probablemente los fármacos no son la primera línea. Tal vez el profesional al que atiende no estaba a lo mejor o más óptimamente capacitado, no le dio todas las opciones, o es un paciente que también tiene bajo nivel de escolaridad, por lo tanto es difícil entender la dimensión de su problema. Tal vez son todas las anteriores juntas, no lo sé. ¿Qué pueden hacer ustedes en relación a esto? Lo que pueden hacer es ser muy buenos médicos, formarse muy bien, entender muy bien cuáles son los protocolos, los algoritmos, los medicamentos probados, hacerlo mejor para ese paciente. Entonces, en ese sentido, yo creo que ustedes sí pueden tener un impacto aquí. Y por cierto, dentro de los factores de riesgo más comunes en pacientes que tienen pie diabético en Chile son aquellos con obesidad. Probablemente el mismo hecho de cargar con exceso de peso genera un sobreuso, sobrecarga y sobreexposición del pie. La inactividad física, por cierto, el consumo de tabaco, que claramente altera todo lo que es la vasculatura, así que también la irrigación sanguínea terminal, el hecho de tener otras comorbilidades como enfermedad renal crónica, hipertensión y obviamente la diabetes, si no, no tendríamos pie diabético, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de pie diabético, el pie diabético es como una entidad, así es como una entidad en sí misma, tiene varias ribetes. Uno es la neuropatía, que es el que acabamos de ver, ¿ya? Pero esa es una parte, porque en este caso la diabetes tiene una afectación a nivel microvascular, que es la neuropatía diabética, ¿cierto? Las fibras sensitivas, las motoras, la autonómica, pero tiene otro ribete que es lo macrovascular. La diabetes también tiene un daño a nivel de la circulación mayor, y eso a través de la enfermedad arterial oclusiva, la microangiopatía, la enfermedad aterosclerótica, que en el fondo genera una disminución de la irrigación a nivel del pie. Eh, y por cierto, hay una tercera patita, ¿cierto?, que tiene que ver con la disfunción inmunológica, que no es solo del pie, es algo más macro, pero que obviamente afecta al pie en la medida en que genera heridas y requerimos del sistema inmune para manejarlo, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas cosas. Esto nuevamente es un esquema para dibujar cómo es que se produce el daño a nivel microvascular y de la neuropatía periférica. Entonces, partimos con hiperglicemia crónica.
hay la neuropatía periférica, en el fondo que ya la conversamos, hay pérdida de la sensibilidad, alteración de la propiocepción y reflejo por daño microvascular que daña los nervios. Y a nivel macro, lo que hay es una microangiopatía y disfunción vascular. No es tan microangiopatía, es de la circulación grande, ya donde hay acumulación de placas de ateroma y otras alteraciones que disminuyen el flujo sanguíneo hacia el pie, y eso hace que se deteriore la circulación sanguínea hacia el pie y se reduce la capacidad de cicatrización. Entendamos también que el pie, de forma natural, por gravedad, por presión, tiene menos como velocidad de crecimiento por menos aporte de nutrientes. No sé si lo han notado, pero como que las uñas de las manos crecen más rápido que las uñas de los pies. Y eso tiene que ver con el aporte de nutrientes y circulación sanguínea, ¿ya? Y eso es como normal. Entonces, a eso agréguenle disfunción neurológica y disfunción vascular producto de la diabetes. Entonces, probablemente esa cuenta de ahorro que tiene el pie de circulación o aporte de nutrientes, que es muy chiquitita respecto a otros territorios, el hecho de agregarle una enfermedad como la diabetes sobrepasa esa cuenta de ahorro y no tiene ninguna capacidad de adaptarse a ese déficit de nutrientes y genera todos estos problemas. Entonces se forman úlceras y esas úlceras pueden terminar en una infección que primero es local y luego sistémica. Y por cierto, si ya pasamos a lo sistémico, podemos hablar de complicaciones críticas o incluso amputaciones de extremidades, ¿ya? En el fondo, este es otro gráfico que muestra un poco lo mismo, ¿cierto? Tenemos la neuropatía autonómica, la neuropatía motor y la sensitiva en relación a la neuropatía diabética, que eso ya lo conversamos en el caso anterior, se lo voy a dejar acá solo como explicativo, pero habla de lo anterior. Y lo que sí quería detenerme es en esto, que es la comparativa de cómo evoluciona el pie diabético, ¿ya? ¿Cuál es como la diferencia entre un paciente que tiene buen control glucémico y mal control glucémico? Para que entiendan por qué yo he sido tan repetitiva en que lo que nosotros hacemos es metas de hemoglobina, menos de 7%, presión arterial, ya, y todo ese cantinela que vengo repitiendo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros medimos los tiempos de cicatrización en un paciente que tiene buen control glucémico, cicatriza rápido. Una úlcera leve puede demorarse 7 a 2 semanas. En cambio, la misma úlcera en un paciente que tiene mal control glicémico se puede demorar más de 3 semanas. Lo que significa montón más de asistencia al poli de curaciones, montón más de oportunidades de que se le infecte la herida, montón más de que se le complique la herida, o sea, que profundice, que haga una osteomielitis, que cualquier cosa, ¿ya? Después, si uno se va a como medidores de la inflamación, interleuquina 6, TNF-alfa, en general, cuando tienen buen control glucémico están moderadamente elevados. Cuando hay mal, están muy elevados. Y nosotros sabemos que esto no va a ser bueno para, por ejemplo, nuestra herida. Ahora, ¿de qué hablamos con buen control glucémico o mal control glucémico? Estos son los números. 7%, que es lo que les he venido repitiendo toda la clase, y mal control, más de 8,5%. La proteína C reactiva, ¿cierto? Como medidor de inflamación, puede estar normal o levemente aumentada, en cambio, en el mal control glucémico, muy alta, ¿ya? La función de los leucocitos, que son los que nos ayudan a detener, ¿cierto? Una infección, en este caso en una herida, en una úlcera, los leucocitos funcionan normal. Pero en un mal control glucémico, producto de la hiperglicemia, el estrés oxidativo, la obligación de proteína, funcionan mal, está alterada. O sea, los leucocitos no llegan donde tienen que llegar, no fagocitan lo que tienen que fagocitar. Entonces, no, medio misterio que se demore más tiempo en recuperar, ¿cierto? En general, en relación a los cultivos, en el fondo a la pesquisa de microorganismos, en el buen control glucémico es menos la incidencia, en cambio en el mal control glucémico es mucho más alta y polimicrobiana, o sea, en el fondo no es solo una bacteria, probablemente son 2 o 3 que están coexistiendo, ¿ya? Entonces, tenemos muchos tipos de bacterias donde no llegan los leucocitos porque funcionan mal, están perdidos,
está todo lo inflamatorio muy, muy alto, hay mucha glucosa dando vuelta, entonces en realidad es una muy mala combinación esta, esta fila, ¿cierto? Y obviamente la progresión, o sea, que la úlcera se complique, es menos frecuente en los que están bien controlados, mientras que en los mal controlados la frecuencia de que vuelva a aparecer la úlcera es alta o incluso de complicaciones, y aquí hablamos complicaciones, amputaciones. ¿Ya? Bien, entonces tenemos un hombre de 60 años, diabético, de 10 años de evolución, que tiene una úlcera plantar indolora. ¿Ya? Mala cosa que sea indolora, porque en el fondo probablemente eso ha generado que no se dé cuenta. Entonces, ¿qué mecanismos fisiopatológicos explican esta lesión? Probablemente hay una combinación de elementos, ¿cierto? Desde la neuropatía diabética para que aparezca una úlcera plantar. Hay también una afectación del sistema inmune que no ha podido mitigar el efecto de la úlcera. Y seguramente después de 10 años algo de enfermedad macrovascular debe tener, y por lo tanto el aporte de nutrientes y oxígeno debe estar comprometido. ¿Qué información adicional buscarías? Lo que yo buscaría, ¿cierto?, es ver si esta úlcera, qué tipo de úlcera es. Si yo puedo, vamos a ver sistemas de clasificación, pero en el fondo si es una úlcera de la que me tengo que preocupar mucho o poco, ¿es grave o no es tan grave? Buscaría saber si está infectada o no, ¿ya? Y lo otro que buscaría es entender este paciente que tiene 10 años de evolución de diabetes, cómo ha sido su control. ¿Es un paciente controlado? ¿Toma medicamentos? ¿Cómo estamos en relación a las metas? ¿Ya? O sea, en el fondo habría varias cosas que evaluar. Entonces, en la consulta, a este paciente ustedes le ven que tiene piel, uña, algunas deformidades y heridas, ¿ya? Le podemos palpar los pulsos para evaluar cómo está la macrovasculatura, el pulso tibial, el pedio, cómo está la temperatura. ¿Es un pie frío? ¿Es un pie tibio? ¿Es un pie húmedo? La piel está seca, resquebrajada. Eh, y obviamente puedo hacer las pruebas de neuropatía diabética que ya vimos, el monofilamento, el diapasón y los reflejos, fuera de mirarle la planta del pie, ¿cierto? Mirar entre medio de los dedos, aunque no sea muy glamoroso. Y por cierto, dentro de los exámenes van apuntando hacia cumplir metas. Entonces, glicemia, hemoglobina y todo lo metabólico que a usted se le pueda ocurrir. Si es que cree que es necesario un perfil lipídico, una velocidad de filtración glomerular, presión arterial, en fin. Y en relación en particular al pie, lo que podemos hacer es evaluar cómo está la irrigación sanguínea mediante un Doppler de extremidades inferiores. Eso es ir a mirar cómo están los vasos sanguíneos a través de un Doppler. Lo otro que yo puedo hacer es un EVNI, que es un examen vascular no invasivo, ¿ya? Que lo que hace es poner como manguitos de presión arterial a distintos niveles de las piernas y mide cómo está el flujo de la sangre arterial a ese nivel, ¿ya? Por cierto, también lo podríamos derivar a un cirujano vascular si es que creemos que está comprometido los pulsos y si es que ya hay una herida, a los policlínicos de heridas. Estos son dibujos, no pretenden ser muy precisos, sino que solamente mostrarles cómo se ve un estudio vascular no invasivo, que es el de la mano izquierda, y un Doppler, que es el de la mano derecha, ¿ya? Son exámenes diferentes, entregan información distinta y complementaria, ¿ya? Probablemente en términos de funcionalidad, así como si yo, Alejandra Álvarez, tengo que escoger uno solo, yo le haría el EVNI, porque el EVNI, estas curvas que me muestra acá, son cómo está la curva de la arteria, que estoy midiendo a este nivel, a este nivel. Esta zona verde muestra dónde yo estoy realizando la medición. Y si ustedes no son expertos en nada de esto, pero solo se fijan en la simetría de ambas curvas, se van a dar cuenta que hay un lado que se ve distinto del otro, ¿ya? Esta curva se ve mucho más picuda, mucho más alta, en cambio esta curva se ve mucho más aplanada, más chata y más pequeña. Y este lado habla de que hay un compromiso de la vasculatura macro de este lado del pie, o sea, de esta pierna. Probablemente este paciente, si yo comparo los pulsos, debería sentir mucho mejor el pulso de la pierna izquierda que el de la pierna derecha.
y entonces debería poder observar cambios mucho mayores en el lado derecho que en el lado izquierdo. Este paciente sería un paciente que yo estaría derivando al cirujano vascular para que lo evalúe y ver si podemos mejorar estas curvas para que no aparezca un pie diabético, ¿ya? Entonces, después tenemos una mujer de 65 años con 10 años de evolución de diabetes con una úlcera con bordes negruzcos y exudado fétido. Ya, esta es una úlcera que parece estar infectada. El olor indica que hay una infección en curso. Los bordes negros hablan de necrosis, ¿cierto? Lo que habla de que requiere manejo rápido. Y entonces, ¿qué clasificación usarías? ¿Cierto? Y entonces aquí es donde les quiero introducir las clasificaciones de pie diabético. Voy a pasar rápido para que vean que son 3, ¿ya? Nosotros en Chile ocupamos la clasificación de Wagner, ¿de acuerdo? Existen otras clasificaciones, como esta, la clasificación de San Elian y la clasificación de Texas. No les voy a leer la tabla, pero en el fondo están diseñadas para distintas cosas. Sale como otorgar su puntaje. La que nosotros más ocupamos es la clasificación de Wagner, donde hablamos de un pie Wagner 1, 2, 3 hasta el 5, ¿ya? Y en general el grado 0 es el paciente que tiene menos compromiso y el Wagner 5 el que tiene más compromiso, ¿ya? Por ejemplo, el 0 habla de un pie sin riesgo, sin úlcera, pero que tiene elementos que hablan de que la diabetes está dejando su mella, como por ejemplo deformidad, pérdida de la sensibilidad protectora, pérdida de los reflejos. El grado 1 habla de que ya hay una úlcera y así sucesivamente si la úlcera es más superficial, es más profunda, está infectada, tiene gangrena o tiene necrosis, ¿ya? Eh, entonces, esta tabla final hace una comparación entre las 3 clasificaciones y en el fondo te muestra qué aporta una y qué aporta la otra, ¿no? Por ejemplo, en la clasificación de Wagner no se evalúa si es que hay una infección o es isquemia. Evalúa sí la profundidad de la úlcera o el compromiso y el uso es rápido y simple una vez que uno se lo aprende, ¿cierto? Yo no me lo sé porque no lo ocupo nunca, pero los cirujanos vasculares esta cuestión se la saben como si fuera su nombre, ¿ya? Y en el fondo te muestra que las distintas clasificaciones, por ejemplo la de Texas o la de San Elian, tienen una estratificación de riesgo que es un poco más avanzada, ¿ya? Donde en el fondo el uso clínico que pretendemos darle es, por ejemplo, de seguimiento y estratificación, o en el caso de la de Texas nos ayuda a tomar decisiones terapéuticas. La de Wagner es la que nosotros usamos en Chile, ¿ya? Por lo tanto, esa es la que es susceptible de preguntarse en la prueba, ¿ya? ¿Cómo prevenimos el pie diabético? Y aquí viene mucho de educación al paciente que tiene que ver con el autocuidado, inspección, o sea, todos los días mirarse los pies, lavado del pie, secado del pie, con secador o con toalla, humectación de la piel, vigilar el calzado. Esto es lo que tiene que ver con el pie. Y después viene todo lo que tiene que ver con nosotros, que es el control glicémico estricto, presión arterial, fármaco, metas de diabetes, en fin, educación, ¿ya? Y esto sí es algo que ustedes pueden darle a su paciente que está garantizado en el GES, que es la evaluación por podología para el corte de uñas, que eso es cada 3 meses, si mal no recuerdo, ¿ya? Nuevamente tenemos un hombre de 70 años con diabetes que está controlado C7 sin lesiones activas. Este es un paciente en el que igual nosotros tendríamos que hacer una intervención de educación, de vigilancia, con todo lo que hablamos antes, ¿cierto? Primero, metas sistémicas, ¿cierto? Metas, hemoglobina, presión, medidas no farmacológicas. Ahora, en el fondo, felicitarlo, lo está haciendo fantástico, que está súper controlado, bla, bla, bla. Chequear, reflejo, migración, inspección de la piel, educar, ¿cierto? Cómo se tiene que lavar, cómo se tiene que secar, qué la crema, qué no sé qué.
Podólogo. Quien no tenga lesiones activas no significa que no puede ir al podólogo. El hecho de ser diabético ya le da el permiso de poder ir al podólogo cada 3 meses por GES, ¿ya? Si ustedes quieren ir al podólogo a cortarse la uña, fabuloso, pero aquí el GES lo garantiza. Y su seguimiento debería ser para un paciente que está bien controlado, cada 6 meses, cada 1 año, revisar que la información que tiene el paciente está actualizada, está vigente y que está haciendo todo lo que queremos, ¿ya? Bien, ahí terminamos pie diabético y ahora vamos a hablar algunas palabras sobre algunas infecciones frecuentes en diabetes. No vamos a entrar en gran profundidad, solo para que tengan un espectro de qué consiste. Dentro de los sistemas más afectados por infecciones en los diabéticos está el riñón, el respiratorio, algunas enfermedades sistémicas y piel. Recuerden que cuando hablamos de pie diabético dijimos hay un problema de neuropatía, hay un problema de vasculatura grande, de macrovasculatura y hay un problema de disfunción inmunológica. Y aquí es donde eso es relevante porque la disfunción inmunológica es sistémica, ¿ya? Entonces, en diabetes lo que ocurre es que la hiperglicemia genera una menor quimiotaxis y menor fagocitosis por la glucotoxicidad. Además, en el fondo hay un aumento de la producción de todo lo que es los mediadores de la inflamación, algunas interleuquinas. Y el otro problema es que todo lo que es la inmunidad innata a través de inmunoglobulinas y anticuerpos funcionan inadecuadamente por glicosilación de estas proteínas. Entonces el complemento está glicosilado, las inmunoglobulinas están glicosiladas y eso todo genera una falla en la respuesta de la inmunidad. Entonces tenemos el caso de una mujer de 55 años diabética que consulta por malestar, fiebre, disuria y dolor lumbar, ¿ya? Entonces usted sospecha justamente una pielonefritis, ¿cierto? ¿Qué exámenes solicita o cuál es el tratamiento empírico adecuado? Ok, antes de zambullirme en esta pregunta, yo iría a un poco de información de contexto, ¿cierto? Es diabética. ¿Hace cuánto tiempo que es diabética? ¿Cómo está su control metabólico? ¿Qué metas estoy cumpliendo? ¿Qué medicamentos está ocupando? ¿Tiene alguna otra comorbilidad, hipertensión, en fin, enfermedad, no sé, dislipidemia? ¿De acuerdo? Y entonces, una vez que averiguo ese contexto, voy a atacar mi enfermedad. Yo creo que es una pielonefritis, por lo tanto, debería ir a diagnosticarla. ¿Cómo? Parámetros inflamatorios, examen de orina, urocultivo. ¿De acuerdo? Y si creo que es atingente, probablemente sí, en una paciente diabética, sobre todo si no sé cómo está su control metabólico, una imagen. ¿Ya? Una complicación que suelen tener los pacientes diabéticos son las pielonefritis enfisematosas. Es una condición grave de cuidado, habitualmente no da muchos síntomas, por lo tanto hay que buscarla activamente. Y dentro de esos exámenes, en el fondo, estaría, esa es la síntesis, ¿ya? Tratamiento empírico adecuado sería el de una pielonefritis. Probablemente esta paciente debe hospitalizarse por la comorbilidad de base que tiene y por el riesgo de otras complicaciones. Aquí siempre piensen que se va a complicar el riñón, falla renal, siempre va. Entonces ya tiene 2 o 3 indicaciones de hospitalización, así que entró a hospitalizarse. Empíricamente una pielonefritis se trata con ceftriaxona, un betalactámico, y lo más importante, más que el tratamiento empírico adecuado, es la recolección de cultivos para identificar la bacteria que está causando el problema y el manejo y búsqueda de complicaciones. Control metabólico, control de presión arterial, búsqueda de falla renal y búsqueda de complicaciones de pielonefritis. Bacteremia, pielonefritis a cámara cerrada, pielonefritis enfisematosa. Ese es como el mensaje, ¿de acuerdo? Después tenemos el caso de un hombre de 68 años, también diabético, consulta por fiebre, disnea y tos productiva. Aquí cambiamos de sistema. Entonces, lo más probable es que este paciente, si tiene fiebre, disnea y tos productiva, estemos hablando de una neumonía.
Entonces aquí nosotros deberíamos, por el solo hecho de ser diabético, este es un paciente que ya lo conozca como una neumonía posiblemente complicada. Disnea, habría que objetivar si este paciente es solo la sensación de disnea o tiene una correlación clínica, desatura, taquipnea, ¿ya? Y por el hecho de ser adulto mayor, ser diabético, aunque no sé cómo está su control metabólico, y consultar por este cuadro, al menos se ganó la hospitalización de un día para poder identificar complicaciones. Control metabólico, presión arterial, falla respiratoria, igual riñón, hay que mirarlo. El riñón siempre se cae, siempre se queja, siempre hay que mirarlo. Nuevamente, antibióticos, probablemente aquí sería una buena idea un beta-lactámico. Podríamos discutir o no si asociarle una quinolona o un macrólido. Eh, Aquí probablemente sería bueno ocupar algún score de neumonía, el CUR 65, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidaron ahora. El ATS, había otro de neumonía, así como más largo, no me acuerdo en este momento. Pero sería bueno ocupar un score de neumonía para poder objetivar si esta es una neumonía grave o no. Y de esa manera poder decidir con más elementos si hospitalizaría o no a este paciente. Yo solo con esta información sí lo hospitalizaría, pero esa soy yo. Entonces, creo que es relevante poder buscar más información si es que es posible tenerla. Hablemos de enfermedades sistémicas o más complejas como las micosis. La mucormicosis no es una enfermedad muy frecuente que les vaya a tocar ver. Yo creo que he visto una. Pero sí ocurre bastante en los pacientes que presentan cetoacidosis diabética o que más bien aparece el mucor y gatilla la cetoacidosis, que es algo que vamos a ver en otra clase. Son lesiones necróticas que pueden ser visibles o son pacientes que pueden consultar por rinosinusitis. El diagnóstico es súper urgente porque el mucor se come la cara de las personas, es literal. Entonces es súper urgente tratarlo, ¿ya? Y este tratamiento son antibióticos, antibióticos difíciles como la anfotericina B y cirugía. ¿Ya? Entonces, este es hospitalización y manejo interdisciplinario. Aquí va a estar el infectólogo metido, el cirujano de cabeza y cuello o el plástico. ¿Ya? Aquí hay algunos elementos de relación entre mucor y cetoacidosis, de cómo en el fondo son una dinámica entre ellas, ¿cierto? Por ejemplo, eh, el aumento de hierro libre favorece el crecimiento fúngico, ¿ya? Lo que hace que puedan aparecer cuadros como como el mucormicosis, ¿cierto? La hiperglicemia obviamente hay muchos nutrientes, mucha glucosa para que el hongo se alimente y obviamente lo mismo, la hiperglicemia genera disfunción de neutrófilos que reduce la barrera frente a estos hongos. Aquí les comparto algunas fotos de cómo se ve el mucor. Las dos fotos inferiores son para mostrarles que en el fondo esta es la primera y esta es la segunda parte para que vean lo eh, mutilante que puede ser el mucor. Y las dos primeras están ahí para mostrarles que pueden parecer lesiones que no significan nada a ojo inexperto, como por ejemplo una lesión en el paladar duro o esta lesión aquí en la nariz que bien pudiera ser un moretón u otra cosa. En el fondo pongan la atención, pregúntenle al paciente cómo es que apareció, cuánto hace que la tiene, si ha crecido o no ha crecido, ¿ya? Pero en el fondo son lesiones de cuidado, ¿ya? Por ejemplo, en esta mujer con diabetes tipo 1 que está en cetoacidosis, ustedes pesquisan una lesión negra en el paladar duro. Bueno, yo ya les mostré una foto acá, como esa, ¿cierto? Uno es mejor ser mal pensado que descartarlo. Diagnóstico más probable con una lesión negra en el paladar duro es un mucormicosis. Y el abordaje es multidisciplinario, o sea, hay que hospitalizar a esa paciente, que la vea el equipo de infectología, que la vea el equipo de cirugía,
para poder hacer una intervención lo antes posible. Yo no pretendo que ustedes se aprendan como de la vida y obra de la mucormicosis, solo que la tengan en su retina como para recordar que es una de las patologías que pueden aparecer en los diabéticos, ¿ya? Entonces, nuevamente aquí en general en los diabéticos lo que nosotros hacemos es educar sobre signos de alarma. Los signos de alarma dependen mucho del paciente, qué complicaciones, secuelas o comorbilidades tiene. Esto es transversal para todos, control glicémico intensivo. Una cosa importante que hay que considerar es la vacunación de este tipo de pacientes y por supuesto un plan de seguimiento integral que incluya ojo, pie, manejo glicémico y derivación a especialidades como por ejemplo medicina interna, geriatría, diabetes y otros que sean necesarios como el cirugía vascular, por ejemplo. Entonces, por eso es que diabetes es una subespecialidad médica, ¿de acuerdo? Aquí hay una recopilación de las vacunas recomendadas. Evidentemente, todas las vacunas de la campaña de invierno tienen que ponerse los diabéticos de todas las edades, influenza, COVID-19, pero también se recomienda, por ejemplo, las de neumococo, las 13 valente o la 23 valente, la hepatitis B en pacientes que, por ejemplo, vayan a someterse a exposición a sangre o procedimientos médicos, y el herpes zóster probablemente en los adultos mayores o en adultos mayores de 50 años sea recomendable. Ahora, esta del herpes, la hepatitis y la del neumococo, la del neumococo más de los 65 sí está por programa, pero la hepatitis y el herpes yo entiendo que no están por programa nacional de inmunización, por lo tanto es una vacuna que tendría que financiar el paciente. Eso no implica que porque no sea gratis, porque la provee el ministerio, no deban ustedes recomendarla o indicarla. Tienen que indicarla, ¿ya? Este era un juego, pero voy a ver si nos queda tiempo. Que diabético, entonces, la conclusión es que hay un daño de 3 aristas: el daño neurológico, vascular y el inmune. Las infecciones son mucho más frecuentes y graves en los diabéticos, solo dimos una pincelada por 3 o 4, pero entiendan que cualquier infección en un diabético es más compleja, puede tener más complicaciones y más repercusiones. Y aquí la clave es pesquisa temprana, prevención. Esas son como las claves más importantes, ¿ya? Y esa es la bibliografía. Les voy a poner el Kahoot. No sé si... tengo que compartir la pantalla. Espera. Screen or tab. Yes. ¿Están viendo el Kahoot o no? Para que se inscriba. Y profe, sí se ve. Súper. Escaneenlo ahí para que podamos empezar. Y ya los dejo libres. Nos demoramos 10 minutos de la... Igual creo que no van a poder inscribirse todos porque tiene como un máximo de 10, creo. 2, 4. Bien. Si hay alguien que se está intentando... mira, sí pasó, 11. No, ahí dice máximo. Hasta 11 alcanzamos. Lo vamos a hacer con los 11, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes factores contribuye a la aparición de úlceras en el pie diabético? Y esa es la pregunta. Tienen 18 segundos. 15. Ya, excelente. Ni siquiera voy a comentar sobre esto. Muy bien. El marcador, que seguramente ahí Benjamín le puso más velocidad y le dieron más puntaje. Ya. ¿Cuál de los siguientes patógenos es más común
en las infecciones de pie diabético? Esto es algo que no mencioné en el seminario. Ocho segundos. Bien, ya. La más frecuente en el fondo es el estafilocosis, ya, Staphylococcus aureus, es el agente más frecuente de las infecciones de los pies diabéticos. Por supuesto que no es el único. La mayoría de las infecciones son polimicrobianas, pero el agente que normalmente nos ayuda a filtrar la terapia antibiótica o a la que dirigimos la terapia antibiótica es al Staphylo aureus. Por eso es importante saber que ese es el más importante para poder elegir la terapia antibiótica, ¿ya? Debe considerar la cobertura de Staphylococcus aureus, ¿bien? Oh, cambio en el marcador. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el hallazgo clínico que obliga a derivar a cirugía vascular a un paciente con pie diabético? Muy bien, ausencia de pulsos, pedios y necrosis es urgente, ¿ya? La úlcera superficial con dolor es chillona, pero es superficial. La hemoglobina glicosilada, no quiero sonar despectiva, pero claramente el cirujano vascular te va a decir, ¿y qué hago con esto? Así que no es de parte de su área de expertise. Y el eritema leve no es en el fondo una urgencia. Muy bien. Siguiente, se reordena el tablero. Vamos. Cuarto, ¿cuál de las siguientes estrategias es parte fundamental de la prevención primaria del pie diabético? Bastante bien. En particular estamos hablando del pie diabético, aunque quiero decir que el monitoreo mensual de hemoglobina glicosilada, si bien la idea estaba bien, está incorrecto que sea un monitoreo mensual, ¿de acuerdo? La hemoglobina glicosilada debe realizarse cada 3 meses. Más frecuente que eso no tiene sentido. Y si estamos hablando de prevención primaria, o sea, antes de que aparezcan las úlceras, las curaciones semanales no tienen sentido porque en el fondo no hay una úlcera. Así que lo que corresponde en esta prevención primaria es lo que indicó la mayoría, que es la inspección diaria del pie. Bien, vamos en la mitad. En relación a la mucormicosis en pacientes diabéticos, señale el enunciado correcto. No contestaron todos, contestaron 10. Pero muy bien, la mayoría estuvo correcto, se asocia frecuentemente a cetoacidosis diabética. Se trata con antibióticos, pero no son betalactámicos, sino que la anfotericina en realidad es una, ¿cómo se llama? Es un antimicótico, ¿ya? Es específicamente para hongos, ¿de acuerdo? Así que no es un betalactámico, no pertenece a esa familia. Bien, vamos con la siguiente. Bien. ¿Qué hallazgo es más característico de infección de tejidos blandos severo como la fasciitis necrotizante en diabéticos? Esto es algo de lo que no hablamos, pero igual. Y aquí estuvo más distribuida la audiencia. Ya, la fasciitis necrotizante es una infección grave de los diabéticos y se caracteriza porque uno ve poco para lo que el paciente se queja, ¿ya? Por eso es que aparece esta característica como de dolor desproporcionado para lo que tú ves al examen físico. La fasciitis necrotizante es dolorosa, así que no es una úlcera indolora, es una afección muy dolorosa.
¿Puede tener eritema localizado sin fiebre? Sí, pero no es su característica más relevante. Lo relevante es el dolor. Y en el fondo no es una lesión superficial, es una lesión de capa media a profunda. ¿Ya? Así que la respuesta correcta era el azul. Vamos, Ferdinand, ahí tiene una llama. Vamos, ¿qué examen es clave para el diagnóstico y tratamiento dirigido de una infección urinaria complicada en diabéticos? Ok, bastante bien. Incluso estaba como distractor el examen de orina simple, pero no lo tomaron, ¿ah? Bien. Ya, la hemoglobina glicosilada, si bien es algo que yo repetí todo el seminario y me gustó que esa persona tomara esa idea permanente, en el caso de una infección urinaria, si yo necesito hacer un diagnóstico y un tratamiento dirigido, la hemoglobina glicosilada en realidad no me sirve. Lo que yo necesito hacer es identificar la bacteria y eso lo hago con urocultivo, que además me va a traer el antibiograma. ¿De acuerdo? Bien, estamos casi terminando. ¿Cuál de las siguientes alteraciones inmunológicas es típica en personas con hiperglicemia crónica? Ok, ya, ok. Bien, lo típico es que haya disminución de la función del complemento dentro de las opciones que aquí se muestran, ¿cierto? Pero también hay disminución de la quimiotaxis, no incremento. No hay aumento de la producción de anticuerpos, lo que ocurre es que los anticuerpos se glicosilan, que son los hace disfuncionales, y hay una disminución de la función fagocítica de los neutrófilos, ¿de acuerdo? Así que era todo lo contrario. El señor con cara de, no sé, es un oso y no sé qué más, pero sin nombre va en llama y con una racha ahí imparable. Un paciente con pie diabético, ¿qué medida reduce el riesgo de reinfección y recurrencia de úlceras? Ok, muy bien. Ya, no cayeron en los otros distractores. No voy a comentar porque en el fondo estuvo todo correcto. Siguiente. Y esta es la última. En una paciente diabética con fiebre, disuria y dolor abdominal, el hallazgo de gas perinéfrico en imágenes sugiere gas alrededor del riñón. Eso es gas perinéfrico. Bien, esa es la pielonefritis enfisematosa. Muy bien. Veamos quién clasificó al podio. Ya, muy bien al puntaje 9091. Ya. Ya, chiquillos. Eso era lo que quería contarles. Voy a dejar de esta cosa que suena aquí. Ya, ahí sí. Ya es que suena una música. Ya.
Bueno, chicos, eso era lo que quería contarles. Espero que no haya sido muy latero, muy largo. Si no hay preguntas, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos mañana a las 9 en vivo. ¿Bien? Gracias, profe. Ok. Chao, profe, Estén gracias. bien. Gracias, profe. Chao, profe, profe, gracias. gracias. Cuídense.